Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y hoy voy a explicaros una cuestión que en otros vídeos ha trascendido de mi parte, de mi cultura, de mi forma de ser y que ha sido propuesta por Geeks Television. Carles, que has firmado como Carles, vamos allá. Un buen amigo de la Terreta, participante en varios comentarios de algunos vídeos y tal, y nada, su pregunta, reflexión, inicio de charla, reza así. Reza así, nunca mejor dicho. Buen día, Boro. Bon dia, Boro. Gràcies per donar la teva opinió sobre la pregunta de la semana pasada. Para los que no lo entendáis, buenos días, Boro. Gracias por dar tu opinión sobre la pregunta de la semana pasada. Mi pregunta de esta semana, sabiendo que te consideras una persona religiosa y creyente, ¿cuál es tu opinión? ¿Religión o religiones en las aulas, fuera de ellas? Saludos y sigue con estos vídeos. Bien, primero voy a explicar la postura porque sé que es un poco complicada, ¿vale? Para algunos, yo lo veo muy sencillo. Sí, me considero una persona muy de izquierdas, muy de izquierdas, probablemente rozando el anarquismo. Tengo comportamientos anarquistas que yo no me he dado cuenta, pero mi amigo Julián me alertó, entre comillas, de ello. Y es cierto, es totalmente cierto. En las relaciones interpersonales no tengo jerarquías, ¿vale? No soy una persona con jerarquías, no que respete, sino que las tenga en cuenta siquiera. Es un poco complicado, pero evidentemente esto como siempre, Carles. Ni nada es blanco, ni nada es negro. Todo es una inmensa escala de grises. De más de 256 grises, si me apuras. Así que mi sentimiento religioso no tiene nada que ver el tener una ideología o una idea de una estructura social con la religión o las creencias. Al final, todos creemos en algo. Incluso hay mucha gente que cree en que no hay que creer. Me explico. Este es un soporte muy humano, del cerebro humano. Es decir, el cerebro humano tiene que tener un punto de referencia, siempre un punto de referencia, porque funciona así. Funciona así. La química del cerebro, cuando tiene una situación delante, analiza con otras situaciones similares, discierne si es positiva o negativa y además con su aspecto abstracto sugiere la forma u obliga a la forma de superar o acoger esa situación, ¿vale? Ese es el funcionamiento esquemático del cerebro, nada que ver con un cerebro digital. O sea, un cerebro digital en el futuro no va a pensar así, va a pensar de una forma muy diferente. Va a basarse en cuestiones estadísticas, va a basarse en hechos ya ocurridos, pero también en las soluciones ya tomadas, mientras que el ser humano es imprevisible. Ante una reacción de pánico puede salir corriendo, puede ponerse a atacar ese peligro, puede reaccionar de maneras, vamos, absolutamente disparatadas en ocasiones. Así que con esto quiero decir, siempre necesitamos un punto de referencia, un soporte. Bien, mi Dios no es un Dios como lo pintan en el jueves, por ejemplo, es decir, con melena larga rubia, con bata de ir por casa y pantuflas. No, mi Dios no es ese. Mi Dios tampoco es como el que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, ni el que nos pinta la iglesia, ¿vale? Mi Dios es otro diferente. Lo que pasa es que yo estoy educado en una religión, porque yo por mi edad pues he sido educado en esos valores, pero mi Dios es, ¿cómo te lo diría? En Star Wars, la fuerza, ese campo de fuerza que nos da ese poquito más a los seres humanos, ese pensamiento benefactor de los seres humanos, de protector, de buenos argumentos, de buenas ideas, de buenos sentimientos, es eso que permite que eso siga estando en el ambiente. No sé si me explico. A partir de ahí, al considerarme creyente, respeto todas las religiones, evidentemente, todas las religiones, además no son muy diferentes unas de otras. Te sorprendería el parecido que hay entre la religión católica
y la religión que profesaban en el antiguo Egipto, monoteísta. O sea, cuidado que con estas cosas, esto ha sido una evolución argumental, es decir, ha habido un poder, en su momento fue un poder, lo es, sigue siéndolo, que necesitaba argumentos, necesitaba escritos. De hecho, la Biblia no se escribió a medida que iban ocurriendo los acontecimientos, y son recopilaciones de relatos muy antiguos que pasaron de oído en oído y que al final se plasmaron en algo escrito. Es decir, la Biblia hay que cogerla con muchas pinzas, ¿de acuerdo? Pero tú fíjate el caso de Jesús. Jesús, yo no sé si existió. Realmente nadie sabe si existió físicamente. Mentalmente, argumentalmente, sí que hubo un Jesús, ¿de acuerdo? Algo que marcó un punto de ruptura entre la sociedad que había en aquel momento y la que vino después. Y de hecho socialmente fue arrollador, es decir, su legado, fuera cual fuera este señor, que desde luego tampoco me lo imagino con melena castaña, barbita bien afeitada, y no, Jesús era un señor palestino, israelí, de aquella zona, con la tez oscura y pelo ensortijado seguramente. De hecho, circula por ahí una imagen de cómo sería realmente Jesús, y bueno, más de bueno, no voy a entrar en este tema, lo consideraría una herejía o algo parecido, ¿vale? Entonces, Jesús fue un señor que, existiera o no existiera, insisto, al final nos dejó un mensaje muy importante. Un mensaje que hasta entonces probablemente no existía, es decir, los dioses eran omnipresentes, mandaban según sus caprichos, tenían sometida a la humanidad a su forma de actuar, a su forma de pensar, fueran cuales fueran las consecuencias. A partir de entonces Jesús nos dijo, no, no, Dios está en todos nosotros, Dios es un ente benefactor que nos da el argumento para que todos nosotros vayamos difundiendo su palabra por todo el mundo. Eso es positivo, eso es positivo. Y ya que hablamos de Jesús, tú fíjate que lo que Jesús fundó fue una comuna. es que es así, vamos, fundó un grupo de gente que le seguía, que era autosuficiente, que se alimentaba, que vestía de sus propios recursos y que lo compartían todos con todos. O sea, era una puñetera comuna lo que fundó Jesús. Por eso te digo que muchas veces las ideologías y las religiones, por muy antagónicas que parezcan, no se llevan tanta diferencia, ni mucho menos. A partir de ahí, mi Dios es un señor o un ente o lo que sea que me ayuda a ser empático con personas que están teniendo dificultades, porque su palabra es la de que a esas personas hay que ayudarlas, hay que ser generoso con ellas y hay que ofrecerse, ¿de acuerdo? Hay que ofrecerse. Me ayuda a tener paciencia y reflexión en la vida, es decir, tú puedes no creer, pero tú tienes ese puntito de más en el que cuando tienes una dificultad te paras a reflexionar, te dejas que una paz que no es la que tienes en ese momento, pero que sí que sabes que en algún lugar del espacio-tiempo puede existir, y te acoges a ella para concentrarte. No sé si sería muy bien la expresión, pero no sé si me entiendes. Es ese poquito que trasciende de más, ese algo que sabes que no está dentro de ti, pero en lo que tienes que referenciarte para superar determinadas situaciones. A partir de ahí, no me parece bien. Me parece bien la iglesia de aquellos que, amparados en la palabra de Dios, se van a la República Centroafricana infectada de ébola y se ponen a tratar, a cuidar y a dar consuelo a las personas que en el último momento de sus vidas, en una muerte espantosamente horrible, necesitan solo que alguien les coja la mano, ¿vale? Esos son mis superhéroes, o unos de mis superhéroes. A mí, el sacerdote que ha olvidado el propósito de su estatus,
y se dedica a contar dinero en la banca vaticana, pues no, esa no es mi religión. ¿De acuerdo? Entiendo que tiene que haber cuestiones como que todos esos señores que están en la República Centroafricana que te he dicho antes, pues tienen que tener algo de financiación, tienen que poder comprarse los billetes del avión, por lo menos, ¿vale? Yo lo entiendo que por ahí haya que administrar esos recursos, pero todos conocemos, primero, la cuestión patrimonial de la Iglesia y que, bueno, pues que a veces hayan tenido más poder del que debieran y excediendo en mucho el ámbito puramente filosófico. Y creo que nos entendemos todos, ¿no? Bien, yo sigo emocionándome cuando vestido de Saragüell. Es, para los que no lo sepáis, es un traje de huerta, ¿vale? De una persona, de un labrador de la huerta, muy típico, valenciano, desfilando delante de la Virgen el día de la ofrenda en Valencia. Yo he de reconocer que se me caen las lágrimas como puños, incluso en algunos momentos no es que haya pasado vergüenza, porque es una reacción muy humana, pero fíjate, agradecer a ese ente, a ese aura que hay por allí, los momentos durante el año que ha transcurrido, desde ofrenda a ofrenda, en los que dices, mira, no sé cómo he conseguido salir de esta, pero he podido. No sé que con el cansancio que tengo, cómo he podido seguir funcionando, pero he podido. Y dices, eso ha trascendido a mí, es decir, ha habido algo en lo que me he podido refugiar para coger fuerza. Agradecer eso simplemente ya es, vamos, algo muy importante. Y por otra parte, el desear que al año siguiente, aquellas cosas que prevés que vas a necesitar ayuda, el rogar que por favor siga manteniéndose ese aura flotante, ese espíritu. Al final, fíjate, hablamos de espíritus, hablamos de sensaciones, hablamos de sentimientos, hablamos de una serie de cosas que realmente es lo que conforma la religión. ¿De acuerdo? Creo que extenderme mucho más sería estropear la argumentación y realmente no creo que lo haga, pero al final lo que quiero que quede claro es que la religión no tiene ideologías, pese a que algunas quieran patrimonializarla, que la religión no necesariamente tienen que ser iconos, estatuas, cuadros, etcétera, sino que puede ser también un sentimiento, una fuerza, un campo de fuerza, el lado luminoso de la fuerza, o simplemente, no sé, pensar que, mira, sea lo que sea y se llame lo que se llame, tiene que haber algo que es lo que me está ayudando cuando lo necesito. A partir de ahí cada uno puede sentirla de una forma. No es más religioso ni más creyente aquel que va todos los días a misa, por ejemplo, ni el que, no sé, escucha todo el día emisoras de radio, de televisión, de ámbito puramente religioso. No. Para mí es mucho más religioso, más creyente y mejor ser humano que aquel que ve a alguien en la calle necesitado y le echa una mano, que aconseja a alguien que está pidiendo en la calle y le lleva a lugares donde pueden atenderle, a ese tipo de acciones humanitarias. Eso sí que lo considero mi religión, o la religión que yo quiero, que yo sigo. A partir de ahí, pues bueno, insisto, todos podemos pensar de una manera u otra, pero al final son las buenas acciones y los buenos pensamientos y los buenos sentimientos las que nos van a dar la autenticidad de eso que pensamos o sentimos. Así que nada, pues sin más, sí, me considero creyente, creo que me ayuda, creo que no es nada malo, creo que me va a permitir soportar ese punto de apoyo que necesito para realizar buenas acciones, con lo cual para mí es positivo, para mí es algo que realmente necesito y creo que
que, nada, creo no, voy a seguir siendo así y a estas alturas ya no creo que cambie. Aunque puedan parecer y aunque aparezcan contradicciones, pues sí, soy así. Y ese es mi sentimiento. Así que nada, espero haberte contestado, Carles, y de verdad, muchas gracias. Es un tema apasionante, es un tema que quería tratar, porque ya algunos de vosotros habéis mostrado inquietud por él, y nada, me gustaría apuntillar algo más, y es que mi sentimiento se aproxima mucho al humanismo cristiano. Es decir, que el hombre no es solo un ser que está destinado a vagar y a realizar acciones bajo el mandato de un Dios omnipotente y omnipresente, sino que el hombre en sí mismo aloja a Dios en sí mismo y, y le hace grande con sus acciones y con sus palabras a mayor gloria de Dios. Es decir, tú sé buena persona, tú ayuda al prójimo, sé generoso, y al final estás dentro del ámbito de actuación de Dios. Tampoco sé si me he explicado muy bien, porque estas cosas son muy complicadas de explicar y además requieren una terminología muy técnica, cuidado. En la teología hay verdaderos artistas, no, expertos, que saben explicar con términos teológicos determinadas cosas. Al final acaba asimilándose a una ciencia, ¿no? Necesitas conocer las palabras técnicas para poder expresar cuestiones técnicas. Pues en este caso creo que es algo similar. Sin más, Carles, muchas gracias y nada, nos vemos en un siguiente audio vídeo. Chao.